Imaginen por un momento que estamos en el año 1975. No existen las consolas modernas. No existe Internet. Nadie ha escuchado hablar de Mario, Sonic, Zelda o Pokémon. Los videojuegos son todavía una curiosidad tecnológica que apenas comienza a llamar la atención del público. Sin embargo, en medio de aquella época experimental apareció un título que, aunque hoy es poco recordado por el gran público, cambió para siempre el rumbo de la industria. Ese juego fue Gunfight. Puede parecer un simple duelo entre dos vaqueros, pero detrás de sus gráficos rudimentarios se esconde una revolución tecnológica que ayudó a construir la industria multimillonaria que conocemos hoy. Esta es la historia de Gunfight, el videojuego que introdujo una nueva forma de programar, revolucionó los arcades y abrió el camino hacia el futuro de los videojuegos. Para comprender la importancia de Gunfight debemos viajar a mediados de los años 70. En aquella época los videojuegos apenas estaban naciendo. El enorme éxito de Pong había demostrado que la gente estaba dispuesta a gastar dinero jugando frente a una pantalla. Las salas recreativas comenzaban a multiplicarse y las empresas buscaban desesperadamente nuevas ideas. La mayoría de los juegos de la época funcionaban mediante circuitos electrónicos diseñados específicamente para realizar una sola tarea. No utilizaban microprocesadores modernos. Cada función del juego dependía de componentes físicos instalados en la máquina. Esto limitaba enormemente lo que los desarrolladores podían crear. Los videojuegos eran simples, repetitivos y difíciles de modificar. Pero una empresa japonesa estaba a punto de cambiar las reglas del juego. La compañía responsable fue la empresa japonesa Taito. Durante los años 70, Taito experimentaba constantemente con nuevas ideas para atraer jugadores a los salones recreativos. Uno de sus diseñadores era Tomohiro Nishikado. Sí, el mismo creador que años más tarde desarrollaría el legendario Space Invaders. Antes de alcanzar la fama mundial, Nishikado trabajaba en conceptos simples que pudieran captar la atención del público. Entre esas ideas surgió Western Gun. El juego presentaba una temática extremadamente popular en aquella época, el viejo oeste. Las películas de vaqueros dominaban los cines y millones de personas conocían los clásicos enfrentamientos entre pistoleros. Nishikado pensó que sería divertido permitir a dos jugadores enfrentarse en un duelo del oeste. Así nació Western Gun. La versión japonesa apareció primero bajo el nombre Western Gun. Su premisa era sencilla. Dos vaqueros aparecían en extremos opuestos de la pantalla. Cada jugador controlaba a uno de ellos. El objetivo consistía en disparar al adversario evitando los obstáculos presentes en el escenario. Aunque hoy parece extremadamente básico, para 1975 aquello era emocionante. Los jugadores podían moverse libremente. Debían apuntar cuidadosamente. Podían esconderse detrás de cactus y otros objetos. Y lo más importante, competían directamente contra otro ser humano. En una época donde muchos videojuegos se limitaban a golpear una pelota o destruir figuras geométricas, aquello resultaba innovador. El juego tuvo una recepción positiva en Japón. Pero nadie imaginaba que la verdadera revolución todavía estaba por llegar. En Estados Unidos, la empresa Midway obtuvo los derechos para distribuir el juego. Sin embargo, los ingenieros estadounidenses decidieron hacer algo inesperado. En lugar de copiar exactamente la versión japonesa, reconstruyeron gran parte del sistema. El resultado fue una nueva versión llamada Gunfight. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Porque Gunfight se convirtió en el primer videojuego arcade comercial de gran éxito en utilizar un microprocesador. Puede que esta innovación no parezca espectacular hoy. Pero en 1975 fue una auténtica revolución. Hasta ese momento los videojuegos dependían de circuitos dedicados. Cada acción debía ser construida físicamente mediante hardware especializado. Modificar un juego implicaba rediseñar buena parte de la máquina. El microprocesador cambió todo. En lugar de depender exclusivamente de circuitos específicos, muchas funciones podían controlarse mediante software. Esto ofrecía una flexibilidad nunca antes vista. Los desarrolladores podían crear mecánicas más complejas. Podían actualizar diseños con mayor facilidad.
Y podían imaginar proyectos mucho más ambiciosos. En esencia, Gunfight ayudó a demostrar que el futuro de los videojuegos estaría basado en programación y no únicamente en hardware dedicado. Fue un punto de inflexión para toda la industria. Aunque tecnológicamente revolucionario, Gunfight seguía siendo extremadamente divertido. Cada jugador controlaba a un vaquero. Los personajes podían caminar por la pantalla. Los disparos recorrían cierta distancia. Los obstáculos bloqueaban las balas. Cada ronda se convertía en una mezcla de reflejos, estrategia y precisión. Los jugadores debían decidir cuándo atacar, cuándo cubrirse y cuándo arriesgarse a salir de detrás de los obstáculos. La simplicidad del juego escondía una profundidad sorprendente. Muchos enfrentamientos terminaban convirtiéndose en auténticos duelos psicológicos. Los jugadores estudiaban los movimientos del rival mientras intentaban anticipar el siguiente disparo. Gunfight llamó la atención de operadores y fabricantes. Las máquinas comenzaron a aparecer en numerosos salones recreativos. Los jugadores disfrutaban especialmente del componente competitivo. La posibilidad de enfrentarse directamente contra otra persona resultaba muy atractiva. Este enfoque influiría profundamente en el futuro. Décadas después surgirían juegos de lucha, shooters multijugador, MOBA, Battle Royale y toda clase de experiencias competitivas. Gunfight fue uno de los primeros ejemplos exitosos de enfrentamiento directo entre jugadores en una máquina arcade. Mientras Gunfight triunfaba, Tomohiro Nishikado seguía perfeccionando sus conocimientos. La experiencia adquirida durante el desarrollo de Western Gun le permitió comprender mejor las posibilidades de la tecnología. 3 años después aplicaría muchas de esas lecciones en un nuevo proyecto. Ese proyecto sería nada menos que Space Invaders. El juego que desencadenaría una auténtica locura mundial. Muchos historiadores consideran que sin la experiencia obtenida en Gunfight, Space Invaders probablemente no habría sido el mismo. Por lo tanto, Gunfight no solo fue importante por sí mismo. También ayudó indirectamente a dar origen a uno de los videojuegos más influyentes de todos los tiempos. Hoy los gráficos de Gunfight parecen prehistóricos. Sus personajes son simples figuras animadas. Su jugabilidad puede parecer limitada. Sin embargo, su importancia histórica es enorme. Fue una demostración temprana del potencial de los microprocesadores. Ayudó a acelerar la transición tecnológica de toda la industria. Mostró nuevas posibilidades para el diseño competitivo. Y sirvió como inspiración para futuros desarrolladores. Muchos de los conceptos fundamentales presentes en los videojuegos actuales pueden rastrear parte de sus raíces hasta experimentos pioneros como Gunfight. Cuando pensamos en los videojuegos más importantes de la historia solemos recordar títulos como Mario, Zelda, Doom, Minecraft o GTA. Pero antes de todos ellos existieron pioneros que prepararon el camino. Gunfight fue uno de esos pioneros. No vendió cientos de millones de copias. No generó películas ni franquicias multimillonarias. Sin embargo, ayudó a transformar la tecnología detrás de los videojuegos y demostró que la industria tenía un futuro inmenso por delante. Cada vez que jugamos un título moderno, estamos disfrutando de una evolución tecnológica que comenzó hace décadas. Y en esa historia, entre los primeros capítulos, aparece un pequeño duelo entre dos vaqueros. Un duelo llamado Gunfight. Un juego sencillo. Pero un juego que cambió la historia para siempre.